Imagina por un momento que el suelo bajo tus pies no es sólido, sino una trampa mortal, un laberinto de ductos oxidados y válvulas a punto de estallar, una bomba de tiempo silenciosa que podría detonar en cualquier instante. Esa no es una película de terror. Es la realidad diaria para millones de mexicanos que viven sobre el legado de Petróleos Mexicanos, la empresa que prometió ser el motor del progreso y que hoy se ha convertido en una herida abierta, una catástrofe silenciosa que está desangrando a la nación. Porque debajo de la promesa de riqueza del oro negro se esconde un secreto mortal, una historia de negligencia, corrupción y desastres que han costado miles de vidas y que están envenenando el futuro de México de una forma que apenas comenzamos a comprender. Este no es un simple reportaje. Es un viaje al corazón de las tinieblas de Pemex para revelar cómo la sangre de nuestra tierra se ha transformado en un veneno que lo contamina todo. La madrugada del 19 de noviembre de 1984, la tierra en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, dejó de ser un lugar de descanso para convertirse en la antesala del infierno. Una serie de explosiones en la planta de almacenamiento de gas licuado de Pemex desató un cataclismo de fuego que incineró todo en un radio de kilómetros. Un apocalipsis que borró del mapa a familias enteras y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del país. La causa oficial fue una fuga en una tubería, pero la investigación profunda reveló una verdad mucho más aterradora. Una cadena de fallas de seguridad, tanques sobrecargados y una infraestructura obsoleta que convertían la planta en una catástrofe anunciada. Un sacrificio humano en el altar de la producción a cualquier costo. El saldo fue de más de 500 muertos y miles de heridos. Pero el verdadero horror fue la indiferencia. La manera en que el gigante petrolero intentó minimizar su responsabilidad, ofreciendo indemnizaciones ridículas y ocultando la negligencia criminal que condujo a la masacre. Se podría pensar que una tragedia de tal magnitud, una herida tan profunda, serviría como una lección inquebrantable, un punto de inflexión para priorizar la seguridad sobre la ganancia. Pero la historia de Pemex no es una de aprendizaje, sino una de repetición, donde el fuego explosivo de ayer ha sido reemplazado por el veneno lento y silencioso que hoy contamina nuestros ríos, mares y tierras. El desastre ya no siempre llega con un estruendo apocalíptico. A veces se filtra sigilosamente desde el subsuelo, manchando el agua que beben nuestros hijos y matando la tierra que nos da de comer. Porque lo que ocurrió en San Juanico fue solo el prólogo de una saga de terror ecológico y humano que se extiende por todo el territorio nacional. Miren el Golfo de México, la joya de la corona de la producción petrolera. Durante décadas el complejo Cantarell fue nuestro orgullo, el pozo que parecía no tener fondo, pero hoy es un cementerio de plataformas oxidadas y fugas constantes. El 2 de julio de 2021, el mundo observó con horror las imágenes de un ojo de fuego ardiendo en medio del mar, una fuga de gas submarina que convirtió el océano en un infierno líquido, una postal surrealista que evidenciaba el estado crítico de la infraestructura de Pemex. Pero ese incendio visible es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie, miles de barriles de crudo se derraman cada año de forma silenciosa, creando manchas negras que se extienden por kilómetros, aniquilando arrecifes de coral, manglares y toda la vida marina que depende de ellos. Los pescadores de Campeche y Tabasco lo saben bien. Hombres como Don Miguel, que lleva 40 años lanzando sus redes al mar, hoy regresan con las manos casi vacías y con peces que huelen a chapopote. Su testimonio es desgarrador. Antes el mar nos daba todo, ahora solo nos devuelve la muerte. El pescado sale manchado,
La gente se enferma y Pemex simplemente mira para otro lado como si nuestras vidas no valieran nada. El veneno no se detiene en la costa. Se interna tierra adentro a través de una red de más de 60,000 kilómetros de ductos, muchos de ellos con más de 40 años de antigüedad, corriendo como venas podridas por debajo de ciudades, pueblos y campos de cultivo. En estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo, las fugas y explosiones de ductos son parte del paisaje cotidiano. El 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, la tragedia volvió a mostrar su rostro más cruel. Una toma clandestina en un ducto provocó una explosión que se convirtió en una pira funeraria para 137 personas que, impulsadas por la desesperación económica, recogían combustible en cubetas. Este evento, aunque originado por el huachicol, destapó una vez más la vulnerabilidad extrema de la red de Pemex. Una infraestructura tan porosa y mal vigilada que se ha convertido en una fuente de muerte tanto para quienes la sabotean como para los inocentes que viven cerca. Parece una simple cuestión de falta de mantenimiento, de un gigante demasiado grande y viejo para cuidar de sí mismo. Pero la realidad es mucho más oscura y sistémica. La corrosión de los ductos es un reflejo directo de la corrosión moral que carcome a la empresa desde adentro. Cada fuga, cada explosión, cada río contaminado está conectado a una red de corrupción multimillonaria, a contratos asignados a amigos sin experiencia, a refacciones de mala calidad compradas con sobreprecio y a inspectores de seguridad cuyos informes son ignorados o falsificados para cumplir metas de producción. El dinero que debería destinarse a modernizar una refinería o a reemplazar un ducto en riesgo termina en los bolsillos de funcionarios y líderes sindicales, en una danza de millones que se celebra sobre las tumbas de los trabajadores y las ruinas del medio ambiente. La llamada estafa maestra, los escándalos de Odebrecht, el caso de Emilio Lozoya, no son incidentes aislados, son síntomas de una enfermedad terminal. Pemex fue concebida como el pilar de la soberanía nacional, pero hoy funciona como un feudo privado, un botín político donde la seguridad operativa es la primera variable que se sacrifica en el presupuesto. ¿Cómo es posible que una de las petroleras más grandes del mundo opere con estándares de seguridad tan deficientes? La respuesta es simple y brutal: porque puede. Porque durante décadas ha operado con una impunidad casi total, protegida por un manto de poder político que la hace intocable. Las multas impuestas por agencias ambientales son irrisorias comparadas con sus ganancias y casi nunca se pagan. Las investigaciones criminales por negligencia se pierden en un laberinto burocrático y rara vez llegan a una condena. El mensaje es claro: las vidas humanas y la salud del ecosistema son un daño colateral aceptable en el negocio del petróleo. Este abandono tiene consecuencias directas y devastadoras en la salud de la población. En las comunidades cercanas a los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos o Salina Cruz, los índices de enfermedades respiratorias, cáncer y malformaciones congénitas son alarmantemente altos. El aire huele a azufre, el agua de los pozos tiene un brillo aceitoso, y los niños juegan en tierra contaminada con metales pesados. Son zonas de sacrificio, territorios enteros entregados a la industria sin la más mínima consideración por sus habitantes, quienes pagan con su salud la factura de nuestra dependencia al petróleo. Lo más trágico es que este ciclo de destrucción se financia con nuestro propio dinero. Cada peso que pagamos en impuestos, cada litro de gasolina que compramos, contribuye a mantener a flote a este monstruo que nos envenena lentamente. Nos han hecho creer que sin Pemex el país se colapsa, que es un mal necesario para la economía. ¿Pero a qué costo?
¿Cuánto vale un río limpio? ¿Cuánto vale la salud de una comunidad? ¿Cuánto vale una vida humana? La catástrofe de Pemex no es solo una suma de accidentes industriales. Es una crisis moral y existencial para México. Es el fracaso de un modelo que prometió progreso y nos ha dejado un legado de muerte, contaminación y una desigualdad brutal, donde los beneficios se privatizan en paraísos fiscales mientras las pérdidas y los desastres se socializan entre los más pobres. El verdadero secreto mortal de Pemex no es una conspiración oculta en una bóveda. Es una verdad que está a la vista de todos, pero que nos negamos a aceptar. El motor de México está roto y en su agonía nos está arrastrando a todos hacia el abismo. La pregunta ya no es si ocurrirá otro gran desastre, sino cuándo y dónde. Estamos condenados a vivir sobre esta bomba de tiempo, esperando la próxima explosión, el próximo derrame, la próxima nube tóxica. ¿O es posible imaginar un futuro donde la energía no signifique necesariamente destrucción? La respuesta no está en manos de los directivos de la empresa ni de los políticos de turno. Está en la conciencia de cada uno de nosotros. ¿En tu estado han ocurrido desastres similares? Cuéntamelo en los comentarios, y las historias que llegan son un eco de la misma pesadilla, repetida de norte a sur, como un mapa de venas envenenadas que recorre el cuerpo de la nación. Viajemos a Veracruz, al llamado Corredor de la Muerte entre Minatitlán y Coatzacoalcos, una región que alguna vez fue un paraíso de humedales y ríos caudalosos, y que hoy es un paisaje industrial apocalíptico, permanentemente cubierto por una neblina de gases químicos. Aquí, el olor a azufre es el nuevo aroma de las flores, y la lluvia ácida es tan común como el sol. En esta tierra de sacrificio, Pemex no es solo una empresa, es un poder feudal que gobierna sobre la vida y la muerte. Sus complejos petroquímicos como Pajaritos y Cangrejera son moles de metal oxidado que escupen veneno día y noche, gigantes que se estremecen con explosiones periódicas que la empresa califica de incidentes menores. El 20 de abril de 2016, un incidente menor en la planta de Clorados 3 en Pajaritos, operada en asociación con otra empresa, dejó un saldo de 32 trabajadores muertos y cientos de heridos. Una explosión tan violenta que rompió ventanas a 10 kilómetros de distancia y liberó una nube tóxica de cloro que obligó a evacuar a miles de personas. La investigación reveló lo de siempre: falta de mantenimiento, protocolos de seguridad ignorados, y una cadena de decisiones negligentes tomadas para no detener la producción. Pero detrás de esta negligencia técnica se esconde una podredumbre mucho más profunda y organizada, una que tiene nombre y apellido: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM. Un imperio dentro del imperio, un monstruo bicéfalo que por un lado promete proteger al trabajador y por el otro le vende la soga con la que se ahorcará. Durante décadas, este sindicato ha sido un sinónimo de corrupción estratosférica, liderado por caciques que viven como jeques árabes con el dinero de las cuotas de los trabajadores y los jugosos contratos que Pemex les otorga sin licitación. Mientras un obrero arriesga su vida en una plataforma por un sueldo modesto, sus líderes sindicales coleccionan yates, propiedades en Miami y relojes de lujo. Este sistema ha creado una cultura del silencio y la complicidad. Para conseguir una plaza fija en Pemex o para obtener un ascenso no basta con la capacidad o la experiencia. Hay que pagar, hay que tener un padrino. Hay que jurar lealtad no a la empresa, sino al líder sindical de la sección. Y ay de aquel que se atreva a denunciar las condiciones inseguras, a señalar una válvula que gotea o un medidor de presión que no funciona. Inmediatamente es etiquetado como un traidor, es marginado, amenazado y, en el peor de los casos, despedido o accidentado.
Un ingeniero con más de 20 años de servicio en la sonda de Campeche, a quien llamaremos Arturo para proteger su identidad, nos confesó en una entrevista clandestina el terror que se vive a diario. Aquí todos sabemos que estamos sentados en un barril de pólvora. Las plataformas tienen equipos de los años 70. Se canibalizan piezas de unas para mantener otras funcionando. Los reportes de mantenimiento se maquillan para cumplir con las auditorías. Te ordenan firmar bitácoras de trabajos que nunca se hicieron. Si te niegas, te bajan a tierra y te congelan. Si firmas y algo pasa, el responsable eres tú. Es una trampa perfecta. Pero la confesión más escalofriante de Arturo apunta a algo mucho más siniestro que la simple negligencia por ahorro de costos. Él asegura que en varias ocasiones ha sido testigo de cómo pequeñas fallas operativas, que podrían haberse corregido fácilmente, se dejan escalar hasta convertirse en emergencias críticas. ¿La razón? Una emergencia justifica la asignación de contratos directos, sin licitación, a empresas de amigos o familiares de directivos y líderes sindicales, inflando los costos a niveles absurdos. Un tornillo que cuesta 100 pesos puede terminar facturándose en 10,000 bajo el rubro de reparación urgente. Lo que parece un accidente en realidad es un negocio redondo. Esta corrupción deliberada es la que explica por qué, a pesar de las multimillonarias inversiones anunciadas cada sexenio para la modernización de Pemex, la infraestructura sigue colapsando. El dinero se desvía a través de una telaraña de empresas fantasma y contratos fraudulentos mucho antes de llegar a la tuerca que necesita ser reemplazada. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, el organismo creado supuestamente para ser el perro guardián de la industria, en la práctica es un chihuahua sin dientes. Sus inspectores emiten recomendaciones y levantan actas, pero sus conclusiones rara vez se traducen en sanciones reales contra el gigante paraestatal. Un exfuncionario de la ASEA, también bajo condición de anonimato, nos mostró un archivo de reportes ignorados, de advertencias sobre el riesgo inminente de colapso en ductos específicos meses antes de que estos explotaran. Enviábamos los oficios marcados como de alto riesgo. La respuesta de Pemex siempre era la misma. Se toma nota para su programación. Y esa programación nunca llegaba. Era como gritarle a una pared. Sentíamos una impotencia absoluta, porque sabíamos que estábamos documentando tragedias futuras. Y mientras la infraestructura se pudre por dentro, en la superficie ha surgido un cáncer aún más violento que se alimenta de esta descomposición: el crimen organizado. El fenómeno del huachicol, el robo de combustible, ha mutado de un delito de pequeños grupos locales a una de las fuentes de financiamiento más importantes para los cárteles más sanguinarios de México. Y esto no sería posible sin la complicidad activa desde las más altas esferas de Pemex. Los cárteles no solo perforan los ductos, tienen acceso a los mapas de la red, a los horarios de bombeo, a la presión exacta de los poliductos. Cuentan con ingenieros, técnicos y personal de seguridad de la propia empresa en su nómina. En regiones como el Triángulo Rojo en Puebla o en el estado de Guanajuato, la línea entre un empleado de Pemex y un halcón del cártel Jalisco Nueva Generación se ha vuelto tan borrosa que es imposible distinguirla. La ordeña de ductos ha creado un ecosistema de terror. Comunidades enteras viven sometidas por estos grupos, obligadas a participar en el robo y el almacenamiento de combustible robado, convirtiendo sus propias casas en bombas de tiempo. Los enfrentamientos entre grupos criminales por el control de los ductos y los operativos militares para combatirlos han convertido vastas zonas del país en campos de batalla. Y cada fuga provocada por una toma clandestina, cada derrame que contamina los acuíferos y las tierras de cultivo, es otro crimen que queda impune, perdido en la narrativa de la guerra contra el narco,
cuando en realidad su origen está en la corrupción que emana del corazón mismo de Petróleos Mexicanos. Pero el verdadero horror, el secreto mejor guardado de esta catástrofe, podría estar en los números. Fuentes internas de la paraestatal nos han filtrado documentos que sugieren que las cifras oficiales de derrames, fugas y accidentes son una farsa monumental. Existe una contabilidad paralela, un registro oculto donde se documenta el verdadero volumen de la devastación. Cifras que, de salir a la luz, no solo demostrarían una negligencia criminal, sino que podrían revelar que el impacto ambiental y la pérdida económica son 10, quizás 20 veces mayores de lo que el gobierno mexicano ha admitido jamás. El desastre que vemos es solo la punta de un iceberg de veneno y corrupción cuya verdadera magnitud permanece sumergida, esperando el momento de emerger y hundirlo todo. La investigación de estos registros secretos nos lleva a un laberinto de complicidades que alcanza los niveles más altos del poder político y financiero del país. Un lugar donde el petróleo no solo mancha la tierra, sino también las conciencias de quienes juraron proteger a la nación. Este entramado de silencio y poder no se construye solo con amenazas, sino con una arquitectura de engaño sofisticada y perversa. Analicemos el caso del derrame en el río Coatzacoalcos en 2015, un evento que oficialmente contaminó apenas unos pocos kilómetros y fue controlado en días. Los documentos secretos, sin embargo, pintan un cuadro radicalmente distinto. Muestran bitácoras de buzos que reportan una fisura continua durante meses, no días, y análisis químicos clasificados que revelan la presencia de benceno y otros carcinógenos en concentraciones miles de veces superiores a la norma. No solo en el río, sino en los pozos de agua potable de las comunidades aledañas. La estrategia de Pemex es una obra maestra de la manipulación mediática y burocrática. Primero, negar el alcance del desastre. Segundo, minimizar el impacto a través de estudios científicos pagados a consultoras a modo. Y tercero, lanzar una campaña de responsabilidad social, que consiste en pintar una escuela o donar unas cuantas computadoras para comprar la lealtad de autoridades locales y generar una percepción de buena voluntad. Es una fórmula aplicada con una precisión militar en cada rincón del país donde el veneno negro brota sin control. Y en ningún lugar es esta estrategia más evidente y cruel que en la región de la Chontalpa, en Tabasco, el estado que irónicamente vio nacer el boom petrolero mexicano. Aquí, entre plantaciones de cacao y selvas exuberantes, se encuentra una red de pozos y ductos tan vieja y descuidada que la tierra misma parece sudar petróleo. Los campesinos locales, como los de la comunidad de Oxiacaque, han aprendido a vivir con una nueva normalidad. Sus lagunas están cubiertas por una película iridiscente. Sus cultivos de maíz y frijol se marchitan con raíces negras y pegajosas. Y sus animales de corral mueren tras beber de los arroyos. Han protestado, han bloqueado carreteras, han suplicado ayuda. La respuesta de Pemex es siempre la misma. Envían cuadrillas con palas para recoger el chapopote más superficial, esparcen un poco de tierra encima y declaran la zona remediada. Es un teatro absurdo y macabro, una simulación de limpieza que no engaña a nadie, pero que es suficiente para cerrar los expedientes oficiales. Pero el engaño va mucho más allá de la simulación. En el corazón de esta estrategia de encubrimiento se encuentra un concepto aterrador: la contaminación histórica. Pemex argumenta que muchas de estas tierras ya estaban contaminadas por derrames ocurridos hace décadas. Por lo tanto, la empresa no tiene responsabilidad sobre los daños actuales. Es un truco legal perverso que les permite seguir contaminando impunemente sobre un lienzo de devastación que ellos mismos crearon. Una forma de decir, ya que lo rompimos, podemos seguir rompiéndolo sin consecuencias.
Esta lógica ha condenado a generaciones enteras a vivir en un basurero tóxico, heredando a sus hijos no solo la tierra, sino también el veneno que contiene. La doctora Elena Robles, una epidemióloga que trabajó para la Secretaría de Salud Estatal en Tabasco durante 5 años, intentó romper este ciclo. Comenzó a documentar un patrón alarmante: un aumento exponencial de casos de leucemia infantil, abortos espontáneos y extrañas afecciones en la piel en las comunidades que rodeaban el complejo procesador de gas de Ciudad Pemex. Sus datos preliminares eran una bomba de tiempo estadística, una correlación innegable entre la proximidad a la infraestructura petrolera y la incidencia de enfermedades mortales. Era evidente lo que estaba pasando, nos cuenta la doctora, ahora exiliada en el extranjero tras recibir amenazas de muerte. La contaminación no solo estaba en el agua y el suelo, estaba en el aire que respiraban, en la leche materna. Estábamos presenciando un genocidio a cámara lenta. Cuando presentó su informe a sus superiores, la respuesta fue brutal. Le ordenaron destruir su investigación, la acusaron de alarmista y de tener una agenda política. Sus archivos fueron extraviados de su oficina y empezó a recibir llamadas anónimas en mitad de la noche. Entendió que no estaba luchando contra la burocracia, sino contra un sistema criminal diseñado para proteger las ganancias de la paraestatal a cualquier precio, incluso el de la vida de los niños. Lo que la doctora Robles descubrió es el secreto más oscuro de Pemex. La empresa sabe perfectamente que sus operaciones están matando gente. Los documentos filtrados incluyen estudios internos, análisis de riesgo y reportes toxicológicos elaborados por la propia compañía que no dejan lugar a dudas. Conocen el impacto exacto de cada químico que liberan al ambiente. Tienen mapas detallados de las plumas de contaminación subterránea y modelos predictivos que calculan cuántos casos de cáncer adicionales aparecerán en una comunidad en los próximos 10 años. Pero esta información se guarda bajo 7 llaves en la torre de Pemex, clasificada como secreto industrial, mientras públicamente se niega cualquier vínculo entre sus actividades y la crisis de salud pública que asola las regiones petroleras. Es una decisión consciente y calculada. Es más barato pagar las ocasionales indemnizaciones por muerte o enfermedad que siempre se negocian a la baja y fuera de los tribunales, que invertir en la tecnología necesaria para dejar de envenenar a la población. El problema es que el veneno ya no respeta fronteras geográficas. La contaminación de los ríos en Veracruz y Tabasco no se detiene en la desembocadura. Fluye hacia el Golfo de México y entra en las corrientes marinas, transportando metales pesados y compuestos tóxicos a lo largo de toda la costa, afectando los ecosistemas de Tamaulipas, de Yucatán e incluso de Estados Unidos. Los derrames en tierra firme se filtran hacia los mantos acuíferos, envenenando el agua que viaja a cientos de kilómetros de distancia para llegar a las grandes ciudades. La catástrofe ya no está localizada. Se ha convertido en una metástasis que se extiende por todo el organismo nacional. Parecía que la negligencia y la corrupción eran la explicación final a este desastre. Una historia de incompetencia y avaricia. Pero uno de los últimos archivos que logramos desencriptar revela una verdad que hiela la sangre, una que transforma la negligencia en premeditación. Se trata de una serie de memorandos internos de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos, fechados a principios de los años 90, que discuten la implementación de una nueva técnica de perforación llamada inyección de polímeros de alto riesgo. Esta técnica, prohibida en muchos países por su altísimo potencial de contaminar irreversiblemente los mantos freáticos, prometía aumentar la producción de los pozos maduros
en un 15%. Los documentos muestran un debate interno. Los ingenieros de seguridad advirtieron de los peligros catastróficos, presentando modelos que predecían una alta probabilidad de fugas incontrolables hacia los acuíferos. Pero la dirección financiera presentó otro cálculo. El beneficio económico de ese 15% extra superaba con creces el costo estimado de los daños colaterales. Un eufemismo que incluía la contaminación de fuentes de agua y los litigios resultantes. Una nota final, escrita a mano en el margen de uno de los memos por un director cuyo nombre ha sido tachado, resume la filosofía de la empresa en 6 palabras escalofriantes. El riesgo es aceptable. Proceder en Poza Rica. No fue un accidente, fue una decisión. Una sentencia de muerte firmada en un escritorio con aire acondicionado en la Ciudad de México, condenando a una región entera a beber veneno para que los números en un informe anual se vieran un poco mejor. El desastre de Pemex no es una historia de cosas que se rompen. Es la historia de un sistema que fue diseñado para funcionar exactamente así, sacrificando vidas y ecosistemas en el altar del crudo. Y esta cultura de sacrificio planificado no se limita a la tierra, sino que se extiende mar adentro, a las profundidades del Golfo, donde se está gestando una catástrofe de proporciones aún mayores, una que amenaza con convertir la joya económica de México en un desierto oceánico. Hablamos de la perforación en aguas profundas y ultraprofundas, la nueva frontera de Pemex, una apuesta desesperada por encontrar nuevas reservas para compensar el declive de sus campos históricos como Cantarell. Pero esta apuesta se está haciendo con la misma infraestructura oxidada, con el mismo desprecio por la seguridad y con la misma opacidad que ha caracterizado a la empresa durante décadas. En 2010, el mundo fue testigo del desastre de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el Golfo de México. Un evento que liberó casi 5 millones de barriles de crudo y devastó el ecosistema marino del sur de Estados Unidos. Lo que pocos saben es que Pemex opera cientos de pozos a profundidades similares y con tecnologías equivalentes, pero sin los estándares de seguridad ni la capacidad de respuesta que, aunque insuficientes, tenían las petroleras internacionales. Un informe confidencial de riesgos elaborado por una consultora noruega para la propia Pemex y que nunca vio la luz pública, advierte que un evento similar a Deepwater Horizon en uno de los campos profundos de México, como el proyecto Lakach, tendría consecuencias apocalípticas e irreversibles. La razón es simple. Pemex no tiene ni el equipo ni el personal capacitado para contener un reventón a 2.000 metros de profundidad. Su plan de respuesta a emergencias es, según el informe, una fantasía burocrática, que depende de equipo que tardaría semanas, si no meses, en llegar desde el Mar del Norte o Brasil. Para cuando pudieran intentar sellar un pozo fuera de control, el derrame ya habría aniquilado por completo el sistema arrecifal veracruzano, los manglares de la península de Yucatán y las zonas de desove de cientos de especies, incluyendo el atún aleta azul y la tortuga lora. Un colapso ecológico y económico del que la región tardaría siglos en recuperarse, si es que alguna vez lo hace, y el riesgo no es hipotético. Los reportes de operación de las plataformas marinas, que obtenemos a cuentagotas a través de solicitudes de transparencia, están plagados de pérdidas de contención, fallas en los preventores de reventones y eventos de alta presión no controlados. Son pequeños infartos en el corazón del sistema que, por pura suerte, aún no han derivado en un colapso masivo. Pero la suerte es un recurso finito, y la ruleta rusa a la que Pemex está jugando con el futuro del Golfo de México parece estar a punto de detenerse en la bala. Se podría pensar que ante tal nivel de riesgo y evidencia, la sociedad se levantaría en una sola voz para exigir un cambio.
Pero aquí es donde la maquinaria de Pemex revela su arma más poderosa. No es el control de los ductos, sino el control de la narrativa nacional. Durante 80 años, la empresa ha invertido miles de millones de pesos, no solo en publicidad, sino en la construcción de un mito. El mito de que Pemex es México. La idea de que la paraestatal es la encarnación de nuestra soberanía, un baluarte intocable de la identidad nacional que fue arrebatado a los extranjeros por el general Cárdenas. Criticar a Pemex en este contexto se convierte en un acto de traición a la patria. Este nacionalismo petrolero es un veneno tan potente como los químicos que se derraman en nuestros ríos, porque paraliza el pensamiento crítico y justifica cualquier atrocidad en nombre de un bien superior. Cada gobierno, sin importar su color político, ha explotado este mito para su propio beneficio. Usan a Pemex como su caja chica personal, extrayendo recursos para financiar campañas políticas, programas sociales clientelares y proyectos faraónicos, mientras al mismo tiempo se envuelven en la bandera y acusan a cualquiera que señale la corrupción o el desastre ecológico de ser un vendepatrias al servicio de intereses extranjeros. La construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco es el ejemplo perfecto de esta perversión. Un proyecto que, según todos los análisis técnicos independientes, es económicamente inviable, ecológicamente devastador, al construirse sobre un manglar protegido, y tecnológicamente obsoleto en un mundo que transita hacia las energías limpias. Sin embargo, se ha vendido a la población como el máximo acto de recuperación de la soberanía energética, un monumento al orgullo nacional. Cualquier crítica a su sobrecosto astronómico o a su impacto ambiental es silenciada con el argumento de que oponerse a la refinería es oponerse a México. Este control de la narrativa se extiende a los medios de comunicación. Pemex es uno de los mayores anunciantes del país y usa su presupuesto de publicidad como un garrote. A los medios que publican reportajes críticos se les retira la pauta publicitaria, mientras que a los que se alinean con la versión oficial se les premia con contratos millonarios. Esto crea un cerco informativo donde las explosiones se convierten en conflagraciones controladas, los derrames masivos en emanaciones de hidrocarburo y las muertes de trabajadores en lamentables accidentes laborales. La verdad queda sepultada bajo una luz de eufemismos y boletines de prensa. Pero incluso este poderoso aparato de propaganda está comenzando a mostrar fisuras. La realidad es tan abrumadora que ya no puede ser contenida. Los videos, grabados con celulares por los propios trabajadores y pobladores, mostrando ríos en llamas y playas cubiertas de chapopote, se viralizan en redes sociales, rompiendo el cerco mediático. Las comunidades, hartas de promesas incumplidas, han comenzado a organizarse de forma independiente, creando sus propios comités de vigilancia ambiental y presentando demandas colectivas en tribunales internacionales, lejos del alcance del sistema de justicia mexicano cooptado. Estamos en un punto de quiebre. El viejo modelo de Pemex basado en la opacidad, la corrupción y el sacrificio de vidas y ecosistemas es insostenible. La empresa se ahoga en una deuda de más de 100,000 millones de dólares. Su producción se desploma y su infraestructura se cae a pedazos. El gigante ya no es el motor del desarrollo. Es un ancla que arrastra al país hacia el fondo. El dilema que enfrentamos como nación es brutal. O rescatamos al monstruo, inyectándole miles de millones de dólares más del erario público para que pueda seguir envenenándonos unos años más. O tenemos el valor de dejarlo morir y empezar a construir algo nuevo a partir de sus ruinas. Pero la transición no es sencilla, porque el petróleo no es solo una industria en México, es una adicción. Nuestra economía, nuestras finanzas públicas, nuestra cultura política, todo gira en torno al crudo.
Desmantelar Pemex o reformarla radicalmente implicaría un síndrome de abstinencia de proporciones épicas, un cataclismo político y social que ninguna clase gobernante se ha atrevido a enfrentar. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, han comenzado a surgir voces valientes que proponen un camino diferente. Un grupo de ingenieros y científicos disidentes de la propia Pemex, en colaboración con académicos de la UNAM, ha desarrollado un plan clandestino, un proyecto llamado Fénix. No se trata de una simple modernización, sino de una reconversión total de la empresa. Su propuesta es audaz: utilizar la infraestructura, el conocimiento técnico y la fuerza laboral de Pemex no para seguir extrayendo el último barril de petróleo, sino para liderar la transición energética de México. El plan contempla transformar las refinerías en complejos de producción de hidrógeno verde y biocombustibles, convertir las plataformas marinas en granjas de energía eólica y mareomotriz, y usar la red de ductos para transportar hidrógeno en lugar de gas natural. Es una visión radical que busca convertir al mayor agente de contaminación del país en el motor de un futuro sustentable. Pero el proyecto Fénix es más que un plan técnico. Es una declaración de guerra contra el sistema. Su publicación significaría exponer la mentira de que no hay alternativas, y chocaría de frente con los intereses creados del sindicato, de los contratistas corruptos y de la clase política que vive del botín petrolero. Los autores del plan lo saben, y por eso han operado en secreto. Pero uno de ellos, un geólogo a punto de jubilarse, ha decidido que el riesgo de permanecer en silencio es mayor que el riesgo de hablar. Ha contactado a nuestro equipo de investigación. Nos ha ofrecido entregar la totalidad de los documentos del proyecto, junto con una última pieza de evidencia. Un mapa geológico secreto que revela algo mucho más aterrador que un simple derrame. Un secreto guardado por décadas bajo el Palacio Nacional, que podría reescribir la historia geológica de México y que explica la verdadera razón por la cual el sistema político se aferra con tanta desesperación al modelo petrolero, aun a costa de la destrucción del país. La cita es en 48 horas, en una locación remota en la selva de Chiapas. Lo que está a punto de revelarnos podría ser la clave para entenderlo todo. O podría ser una trampa mortal. El viaje hacia la selva lacandona es un descenso a otro México, uno donde las reglas del mundo exterior se desvanecen. Nuestro contacto, a quien llamaremos Mateo, es un hombre consumido por el peso de lo que sabe. Sus ojos reflejan décadas de ver la maquinaria por dentro. Nos encontramos en las ruinas de una antigua finca cafetalera, un lugar deliberadamente elegido por su aislamiento. Mateo no pierde el tiempo. Desenrolla sobre una mesa de madera un mapa geológico que a primera vista parece normal, lleno de formaciones, fallas y cuencas sedimentarias. Pero entonces señala una vasta región que abarca Chiapas, Tabasco y parte de la península de Yucatán, marcada con una ominosa trama roja. Esto, dice con voz temblorosa, es el área de fractura de Reforma a Cal. Oficialmente es una zona de fallas complejas. La verdad es que es una megaestructura geológica inestable, una cicatriz en la placa tectónica de Norteamérica. Y durante 50 años hemos estado inyectándole veneno a alta presión. Lo que Mateo revela es escalofriante. Desde los años 70, para maximizar la extracción en los campos supergigantes de esa región, Pemex ha estado utilizando masivamente la técnica de fracturación hidráulica o fracking, pero a una escala y con una imprudencia que desafían toda lógica ingenieril. Han estado inyectando miles de millones de litros de agua y químicos tóxicos directamente en una zona de alta sismicidad, lubricando las fallas geológicas y creando una presión subterránea de magnitud colosal. Hemos despertado a un monstruo dormido, continúa Mateo.
Los sismos que han sacudido a Chiapas y Oaxaca en los últimos años, incluyendo el devastador de 2017, no son enteramente naturales. Nuestros propios modelos sismológicos internos, los que jamás se publicarán, muestran una correlación directa entre los picos de inyección y la actividad sísmica. Estamos provocando terremotos. Pero la revelación más aterradora está por llegar. El mapa muestra que esta red de fracturas inducidas se dirige peligrosamente hacia una estructura geológica aún más grande y volátil: la cámara magmática del volcán Chichonal, el mismo que en 1982 tuvo una de las erupciones más violentas del siglo XX. La teoría de Mateo y su equipo es que la presión sostenida de las operaciones de Pemex está desestabilizando todo el sistema, aumentando el riesgo no solo de un gran terremoto, sino de una erupción volcánica cataclísmica, un evento que podría alterar el clima global. Este es el secreto guardado celosamente por cada presidente desde entonces. La riqueza petrolera de México se ha construido sobre una apuesta geológica demencial que pone en riesgo la vida de millones de personas. La razón por la que ningún gobierno se atreve a detener esta locura es porque admitir la verdad desataría un pánico social y económico sin precedentes y expondría a décadas de líderes a cargos de lesa humanidad. El petróleo no es solo un negocio, es un pacto de silencio para ocultar que el país entero está sentado sobre un volcán que nosotros mismos estamos a punto de hacer estallar. Mientras procesamos esta información apocalíptica, Mateo nos entrega un disco duro. Aquí está todo, dice. Los estudios sísmicos censurados, los reportes de riesgo, los modelos predictivos y el proyecto Fénix completo. Es la única esperanza que nos queda. Pero en ese momento, el sonido de motores rompe el silencio de la selva. Un convoy de camionetas sin placas avanza rápidamente por el camino de terracería hacia la finca. No es la policía, no es el ejército. Es uno de los grupos paramilitares que operan en la región, a menudo al servicio de quien pague mejor, ya sean cárteles o intereses corporativos que necesitan hacer limpieza. Mateo nos mira con una calma trágica. Ellos saben que estoy aquí. Tomen el disco y váyanse por el sendero trasero. Corran y no miren atrás. Publiquen la verdad. Es más importante que mi vida. Lo que sigue es una huida desesperada a través de la selva, con el eco de los disparos a nuestras espaldas. Una cacería humana en la oscuridad para proteger el secreto más mortal de México. Logramos escapar, pero el sacrificio de Mateo convierte esta investigación en un deber sagrado. Ahora, el desafío no es solo revelar la corrupción y la contaminación, sino exponer una amenaza existencial que pende sobre toda la nación. Pero el sistema no se quedará de brazos cruzados. Al regresar a la ciudad, descubrimos que nuestras oficinas han sido allanadas, nuestros equipos confiscados y se han emitido órdenes de arresto en nuestra contra por espionaje industrial y amenazas a la seguridad nacional. La maquinaria del Estado, en su alianza profana con los intereses petroleros, se ha vuelto en nuestra contra. Nos hemos convertido en fugitivos, cazados por el mismo poder que juró proteger a sus ciudadanos. La única arma que nos queda es la información contenida en ese disco duro, una bomba digital que podría derribar un régimen entero o hacernos desaparecer para siempre. La carrera ahora es contra el tiempo. Necesitamos encontrar una forma segura de verificar, procesar y publicar terabytes de información altamente técnica y comprometedora mientras somos perseguidos por agencias de inteligencia y sicarios. Nos vemos forzados a operar en la clandestinidad, moviéndonos de casa de seguridad en casa de seguridad, confiando en una red de contactos anónimos que creen en nuestra causa. Cada conexión es un riesgo, cada llamada puede ser interceptada. Pero en medio de esta paranoia,
encontramos aliados inesperados. Un grupo de hackers activistas, que se autodenominan la Serpiente Despierta, nos contacta. Han seguido nuestro trabajo y nos ofrecen su ayuda para proteger nuestros datos y crear una plataforma de difusión imposible de censurar. Su líder, conocido solo como Códice, nos explica su motivación. Pemex no solo envenena la tierra, envenena la información. Nosotros vamos a aplicar el antídoto. Comienza así una colaboración improbable entre el periodismo de investigación y el hacktivismo. Una lucha asimétrica contra un enemigo con recursos ilimitados. Mientras nosotros desciframos los documentos geológicos y los planes del proyecto Fénix, ellos libran una guerra en las sombras, defendiendo nuestros servidores de ataques cibernéticos constantes y abriendo brechas en la infraestructura de comunicación del gobierno para filtrar pequeñas dosis de verdad, preparando el terreno para la revelación final. Pero el sistema contraataca de una forma mucho más personal y cruel. Empiezan a presionar a nuestras familias, a congelar nuestras cuentas bancarias, a fabricar escándalos en los medios de comunicación que nos pintan como traidores y mercenarios. Buscan quebrarnos psicológicamente, aislarnos de cualquier apoyo público, convertirnos en parias. Es una guerra total donde todas las reglas se han roto. La tensión llega a un punto de ruptura cuando Códice descubre algo en la red interna de Pemex que va más allá de la corrupción o el riesgo geológico. Encuentra una serie de transferencias millonarias trianguladas a través de paraísos fiscales que conectan al director de seguridad de Pemex con un conocido líder de un cártel de la droga y, sorprendentemente, con el financiamiento de la campaña de un candidato presidencial que se presenta como un luchador anticorrupción. El rompecabezas se vuelve infinitamente más complejo y peligroso. El huachicol no es solo un negocio del narco con complicidad de Pemex. Es una operación de lavado de dinero y financiamiento político a gran escala. El petróleo robado se vende en el mercado negro y las ganancias se usan para comprar armas, sobornar a funcionarios y, lo más alarmante, para colocar a sus propios peones en los más altos niveles del poder. El plan no es solo robar combustible, es robar el país entero. Esta revelación cambia las reglas del juego. Ya no estamos luchando solo contra un monstruo corporativo, sino contra un narcoestado en gestación. Una hidra de 3 cabezas, donde el poder político, el crimen organizado y la industria petrolera se han fusionado en una sola entidad monstruosa. Publicar la verdad sobre el riesgo geológico podría salvar millones de vidas, pero publicar la verdad sobre esta narcopolítica podría desatar una guerra civil. Nos encontramos en una encrucijada moral imposible. ¿Qué verdad es más importante? ¿Cuál es más peligrosa? Y mientras deliberamos, Códice nos envía un último mensaje encriptado antes de que sus comunicaciones se corten abruptamente. Han activado el protocolo Centinela. Es una contramedida final. No es defensiva. Busquen el pozo Poza Profunda 303. Dense prisa. No sabemos qué es el protocolo Centinela, pero el nombre del pozo nos resulta familiar. Lo encontramos en los documentos de Mateo. No es un pozo de producción. Es un pozo de inyección de residuos tóxicos, el más grande y profundo de la región. Y según los registros, hace 72 horas, alguien ordenó aumentar la presión de inyección en un 500%. No están tratando de ocultar el problema. Están acelerándolo. Están a punto de provocar deliberadamente un evento sísmico. La lógica detrás de esta jugada suicida es demencial, pero brutalmente efectiva. El sistema no puede permitir que la verdad sobre el riesgo geológico salga a la luz, porque es una verdad demasiado grande, demasiado indefendible.
Pero si pueden provocar un sismo de magnitud moderada, digamos de 6 o 7 grados, antes de que publiquemos nuestra investigación, pueden controlar la narrativa por completo. Lo presentarían como un desastre natural trágico e impredecible. El caos y la emergencia nacional servirían como la cortina de humo perfecta para enterrar nuestra historia para siempre. Sería el sacrificio de una región entera para salvar el secreto. El protocolo Centinela es una operación de bandera falsa a escala geológica. Ahora nuestra carrera contra el tiempo tiene una fecha límite mortal. Los modelos de Mateo indican que con la presión actual en el pozo 303, la falla geológica alcanzará su punto de ruptura en menos de una semana. Tenemos 7 días para detener una catástrofe y exponer a los monstruos que están dispuestos a provocarla. La primera tarea es llegar al pozo. Está ubicado en una zona remota de la Sierra de Chiapas, un territorio sin ley controlado por los mismos grupos paramilitares que asesinaron a Mateo. Ir allí es un suicidio, pero no tenemos opción. Necesitamos evidencia física de lo que están haciendo. Lecturas de presión, muestras de los fluidos inyectados, imágenes de la operación. Mientras nuestro equipo de campo, reducido a 2 personas, inicia el peligroso viaje, el resto del equipo, en colaboración con lo que queda de la red de la serpiente despierta, se concentra en una misión paralela: desmantelar la red narcopolítica. Si podemos exponer al candidato presidencial antes del sismo, podemos quitarle el poder con el que planea gestionar la crisis y encubrir su crimen. La investigación de las transferencias financieras nos lleva a un mundo de yates de lujo, empresas fachada en Panamá y oscuras reuniones en clubes privados de la Ciudad de México. Descubrimos que la conexión entre Pemex, el cártel y el político no es nueva. Es una alianza que lleva años gestándose, una conspiración para tomar el control de los recursos estratégicos del país. El plan es simple. El cártel financia la campaña del político, y una vez en el poder, este les entregaría el control total del robo de combustible y de los contratos de seguridad y logística de Pemex, legalizando de facto su imperio criminal. La soberanía energética se convertiría en soberanía del cártel. Cada nueva pieza del rompecabezas aumenta el peligro. Nos damos cuenta de que no solo nos persiguen sicarios de bajo nivel, sino una unidad de élite de la inteligencia militar, cooptada por esta facción corrupta del gobierno, equipada con tecnología de vigilancia de última generación. Nuestra red de casas de seguridad se ve comprometida una por una. La paranoia es asfixiante. Mientras tanto, en Chiapas, nuestro equipo de campo logra lo imposible. Haciéndose pasar por biólogos y con la ayuda de un guía local de una comunidad indígena que ha sufrido por años la contaminación de Pemex, logran evadir los patrullajes y llegar a las cercanías del Pozo 303. Lo que encuentran es una fortaleza. El pozo no es una simple instalación industrial. Es un campamento militarizado, con cercas electrificadas, torres de vigilancia y personal fuertemente armado. La operación no es secreta, es descarada. Utilizando un dron de largo alcance equipado con una cámara térmica, logran capturar imágenes devastadoras. Camiones cisternas sin identificación llegando en convoyes nocturnos, descargando líquidos no registrados en los tanques de inyección. Y lo más importante, lecturas de los manómetros que confirman la presión extrema en la cabeza del pozo. Tienen la prueba, pero al intentar retirarse, son detectados. Se desata una persecución infernal por la sierra, una lucha por la supervivencia donde las únicas ventajas son el conocimiento del terreno del guía y la voluntad de no dejar que el sacrificio de Mateo sea en vano. Logran transmitir los datos del dron justo antes de que su señal se pierda en la inmensidad de la selva. No sabemos si están vivos o muertos.
Con la evidencia en nuestro poder, la presión para publicar es inmensa. Pero la red de la serpiente despierta nos advierte que el sistema está esperando precisamente eso. Han preparado un ataque cibernético masivo, un kill switch, diseñado para colapsar las redes de comunicación del país en el momento en que liberemos la información, sembrando el caos y desacreditando nuestros hallazgos como fake news en medio de la confusión. No podemos ganarles en su propio juego. Tenemos que cambiar el tablero. Y aquí es donde entra en juego la parte más audaz del proyecto Fénix de Mateo, una que no era técnica, sino política. En sus documentos, Mateo había identificado a una figura dentro del establishment, una persona que él creía que, a pesar de formar parte del sistema, aún conservaba un núcleo de integridad: la secretaria de Energía, una mujer técnica, respetada internacionalmente, que había sido marginada por el círculo cercano al presidente por oponerse a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ella es nuestra única y última carta. Apostamos todo a un movimiento desesperado. Usando un canal de comunicación seguro establecido por códice antes de desaparecer, le hacemos llegar un paquete de información encriptado. La prueba de la sobrepresión en el Pozo 303. El modelo sísmico predictivo y la conexión financiera entre el candidato presidencial y el cártel. No le pedimos que nos crea, solo que verifique los datos con sus propias fuentes dentro de Pemex. Es una jugada que podría ser una trampa, podría entregarnos en bandeja de plata. Pero es la única opción que nos queda para evitar la catástrofe sin iniciar una guerra. Pasan 24 horas de un silencio torturador. El reloj sigue corriendo. Faltan menos de 3 días para el sismo proyectado. Hemos perdido contacto con nuestro equipo en Chiapas y la red de inteligencia militar está cerrando el cerco sobre nuestra ubicación en la ciudad. Estamos atrapados, esperando un milagro. Y entonces el milagro ocurre, pero no de la forma que esperábamos. No recibimos una respuesta de la secretaria. En cambio, todos los canales de noticias nacionales interrumpen su programación para transmitir un mensaje urgente desde el Palacio Nacional. Es el presidente de la República. Con un rostro sombrío, anuncia que ha recibido información de inteligencia sobre un complot terrorista sin precedentes para sabotear las instalaciones estratégicas de Pemex en el sureste, con el objetivo de desestabilizar al país. Declara el estado de excepción en Chiapas, Tabasco y Campeche y ordena el despliegue masivo del ejército. Muestra nuestras fotos en televisión nacional, acusándonos de ser agentes extranjeros y líderes de esta célula terrorista. El protocolo Centinela no era solo para provocar un sismo, era un plan de contingencia completo. El sistema no solo iba a crear la catástrofe, sino también a los culpables perfectos. Nos han convertido en los enemigos públicos número 1 del país, justo cuando la tierra bajo sus pies está a punto de abrirse. La trampa se ha cerrado. Ahora cualquier información que publiquemos será vista como la propaganda de un grupo terrorista para justificar sus actos. Hemos perdido la guerra por la verdad antes de que la primera batalla comenzara. Y en el centro de operaciones del ejército en Chiapas, un general recibe una orden directa del candidato presidencial. Encuéntrenlos, vivos o muertos, y asegúrense de que el sismo parezca su culpa. El golpe es total. La desesperación se instala en nuestro refugio improvisado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El mundo exterior ahora nos ve como monstruos. Pero en medio del ruido mediático llega un mensaje a través de nuestro único canal seguro, una simple línea de texto. La presa se rompió por dentro. La inundación es inevitable. Estén listos. SE es ella, la secretaria de Energía. Nuestra apuesta suicida no fue en vano. No nos entregó. Entendemos el mensaje cifrado.
Ha verificado nuestros datos y ha decidido actuar, pero no públicamente. Sabe que un enfrentamiento directo sería un suicidio político. Va a provocar una implosión controlada dentro del sistema. Lo que no sabemos es cómo ni cuándo. Faltan 48 horas. La cacería humana se intensifica. El ejército peina la sierra de Chiapas en busca de nuestros compañeros. Y las fuerzas especiales están a punto de dar con nuestra ubicación. Necesitamos una última pieza para que la estrategia de la secretaria funcione. Una prueba irrefutable que conecte la orden de sobrepresionar el pozo directamente con el candidato presidencial. Códice, a quien creíamos perdido, reaparece. Su silencio no fue por su captura, sino porque se sumergió en lo más profundo de la red para una última misión. Ha encontrado el servidor donde se almacenan las comunicaciones encriptadas del círculo de seguridad del candidato, pero está protegido por un sistema de encriptación cuántica casi impenetrable. Solo hay una forma de romperlo. Necesitamos acceso físico a una de las estaciones de microondas de la red de Pemex, el único punto débil en la armadura digital. La estación más cercana está en la cima de la torre de Pemex, el corazón de la bestia, un edificio ahora bajo control militar. La misión es una locura, un regreso voluntario a la boca del lobo, pero es la única jugada que nos queda. Mientras el país se prepara para un supuesto ataque terrorista, nosotros nos preparamos para infiltrar el edificio más vigilado de México. Al mismo tiempo, en la selva, nuestro equipo de campo, herido pero vivo, ha sido encontrado no por el ejército, sino por la guardia comunitaria de la tribu indígena que los ayudó. Ellos conocen la sierra como la palma de su mano y entienden que la verdadera amenaza no somos nosotros, sino el pozo que envenena sus tierras. Se inicia una alianza improbable. Periodistas, activistas y guerreros indígenas contra un narcoestado. Su nuevo objetivo no es huir, sino regresar al Pozo 303. No para obtener pruebas, sino para detener la inyección. Saben que es una misión sin retorno, pero su tierra y su gente valen el sacrificio. La noche de la infiltración, una tormenta eléctrica azota la Ciudad de México, dándonos la cobertura perfecta. Con la ayuda de un viejo contacto de Mateo, un jefe de mantenimiento de la torre que le debía la vida, logramos entrar por los túneles de servicio subterráneos. Comienza un ascenso claustrofóbico por el esqueleto del edificio, evitando patrullas militares y sensores de movimiento. Cada piso es un nuevo nivel de infierno, una carrera contra el tiempo y contra el miedo. Finalmente llegamos a la sala de comunicaciones en el último piso. Mientras Códice trabaja febrilmente para romper la encriptación, establecemos un enlace directo con el equipo en Chiapas. En una pantalla vemos imágenes temblorosas de la selva. El grupo avanza bajo la lluvia hacia el pozo, armados con herramientas rústicas y una determinación de acero. Su plan es sabotear la válvula principal, un acto de desesperación para liberar la presión y evitar el sismo. La tensión es insoportable. En la ciudad estamos a segundos de ser descubiertos. En la selva están a metros de un enfrentamiento desigual contra mercenarios armados hasta los dientes. Y bajo tierra, la falla geológica cruje, a punto de ceder. Códice grita: ¡Lo tengo! En la pantalla aparecen los mensajes. Una orden directa, inequívoca, del candidato presidencial al general a cargo del protocolo Centinela. Inicien la fase final. El temblor debe ocurrir al amanecer. Culpen a los terroristas, sin supervivientes. Es la pistola humeante. Transmitimos todo instantáneamente a la secretaria de Energía. En ese mismo instante, las puertas de la sala de comunicaciones estallan. Las fuerzas especiales irrumpen, cegándonos con sus luces. Al mismo tiempo, en Chiapas se escuchan los primeros disparos. La batalla por el pozo ha comenzado.
parece el final, pero entonces algo inesperado ocurre. Los teléfonos de los soldados que nos apuntan comienzan a sonar, todos al mismo tiempo. Es una alerta nacional de emergencia, pero no emitida por el gobierno. Es la secretaria. Usando su autoridad, ha activado el sistema de alerta sísmica, pero en lugar de un aviso de temblor, ha enviado a cada celular del país un enlace al paquete de datos que le enviamos con un solo mensaje. El verdadero secreto mortal de Pemex. La verdad antes de que nos silencien a todos. Ha expuesto el plan, ha traicionado a su clase, ha apostado el futuro del país a la conciencia de su gente. Millones de personas abren el enlace. Ven los mapas geológicos, las transferencias bancarias, las órdenes firmadas. Ven la verdad. En el Palacio Nacional, el presidente y su círculo entran en pánico. Su narrativa se ha derrumbado en segundos. El general en Chiapas, viendo la traición y entendiendo que está a punto de convertirse en el chivo expiatorio de una masacre, toma una decisión. Por la radio da una nueva orden a sus hombres en el Pozo 303. Abortar Centinela. Detengan la inyección. Protejan la instalación y arresten al personal de seguridad privado. Repito, arresten a los mercenarios. En la sala de la torre, los soldados bajan sus armas, confundidos. En la selva, el ejército cambia de bando, uniéndose a la guardia indígena para someter a los hombres del cártel. Juntos, logran llegar a la válvula y comienzan a liberar la presión. La tierra tiembla, pero es un temblor controlado, un suspiro de alivio de la tierra en lugar de un grito de agonía. Hemos evitado la catástrofe por un margen de minutos. El candidato presidencial intenta huir del país, pero es detenido en el aeropuerto. El presidente se dirige a la nación, intentando un último control de daños, pero su credibilidad está destruida. El castillo de naipes, construido sobre décadas de mentiras, corrupción y petróleo, se ha derrumbado. La mañana siguiente, el sol sale sobre un México diferente. Un país herido, conmocionado, traicionado, pero por primera vez en mucho tiempo, con los ojos abiertos. La catástrofe de Pemex ya no es un secreto a voces, es una herida expuesta a la vista de todos. El proyecto Fénix, la utopía de Mateo, ahora es discutido en las noticias, en los cafés, en el Congreso. La idea de un futuro sin la tiranía del petróleo ha dejado de ser un sueño para convertirse en una posibilidad real. Nuestra guerra no ha terminado, apenas comienza la reconstrucción. Tendremos que enfrentar juicios, testificar contra los hombres más poderosos del país. Muchos intentarán silenciarnos, reescribir la historia, pero una verdad, una vez liberada, no puede ser enjaulada de nuevo. El legado de Pemex, esa cicatriz que cruza el alma de México, no desaparecerá de la noche a la mañana. La tierra seguirá envenenada por generaciones, y las vidas perdidas nunca regresarán. Pero la conspiración del silencio se ha roto. El verdadero motor de México nunca fue el petróleo que yace bajo tierra, sino el coraje de aquellos dispuestos a desenterrar la verdad, sin importar el costo. Y ahora, con la verdad en sus manos, la pregunta final ya no es para nosotros, sino para cada mexicano. ¿Qué construiremos sobre las ruinas del gigante caído? 6 meses después, nos encontramos no en una sala de redacción clandestina, sino en una sala de audiencias pública. Ahora como testigos clave en el juicio que ha sido llamado el proceso del siglo. El expresidente, el excandidato, altos mandos militares y toda la cúpula directiva de Pemex y del sindicato petrolero están en el banquillo de los acusados. Cada día nuevas revelaciones sacuden al país. Pero el verdadero cambio no está ocurriendo en los tribunales, sino afuera. En las costas de Veracruz, por primera vez, cooperativas de pescadores y científicos de la UNAM
financiados por un nuevo fondo de remediación, trabajan juntos para restaurar los manglares devastados. En Tabasco, las comunidades que antes bloqueaban carreteras ahora participan en asambleas para diseñar, junto a los ingenieros del proyecto Fénix, la ubicación de las primeras granjas solares que se construirán sobre los campos petroleros agotados. El mito de la soberanía petrolera ha sido reemplazado por la construcción de una soberanía comunitaria y ambiental. Una tarde, visitamos la tumba de Mateo en la selva. No tiene nombre, solo una piedra sin marcar, como él lo hubiera querido. Junto a nosotros está el líder de la Guardia Indígena y uno de nuestros compañeros que sobrevivió a la cacería. No hay discursos, solo un silencio compartido que lo dice todo. Al regresar vemos algo que nos detiene. A lo lejos, una de las viejas torres de perforación de Pemex, oxidada y silenciosa, ha sido intervenida por artistas locales. Le han soldado unas gigantescas alas de metal, convirtiendo el símbolo de la extracción y la muerte en una escultura que parece a punto de emprender el vuelo. Es un gesto, un pequeño acto de reapropiación poética, pero encapsula la transformación que está en marcha. La estructura que una vez perforó la tierra para desangrarla, ahora apunta al cielo como una promesa. México no se salvó. México está aprendiendo a sanar. Y esa sanación es un recordatorio de que las peores catástrofes no son las explosiones ni los derrames, sino la comodidad de vivir en la oscuridad. El petróleo no nos estaba matando. Nos estaba matando el silencio.